Noticentro 1, CMI. Alejandro Gaviria divulga 60 primeros puntos para su campaña. Gaviria arranca con alta imagen positiva según encuesta. Precandidatos presidenciales dan la bienvenida a Gaviria. Sergio Fajardo dice que demostrará su inocencia ante Corte Suprema. Protestas en todo el país por escasez de vacunas. Vacunas para adolescentes de 12 años comienzan mañana, pero debe agendarse. Autoridades de salud advierten que demora en segunda dosis no debe preocupar. Alcaldesa lidera toma de Suba. Medidas para regreso esta noche de la rumba a Bogotá. Aumenta inseguridad en Bogotá. Otro homicidio hoy. Cerrada vía al llano por gigantesca piedra. 360 venezolanos han sido asesinados este año en el país. Investigan muerte de 4 indígenas, 3 menores de edad. En el mundo, Biden advierte sobre riesgo de nuevo atentado en Kabul. ONU prevé 500.000 de refugiados afganos. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria planteó hoy en 60 puntos el ideario sobre el cual hará campaña para buscar la presidencia de la República. Construcción colectiva, respeto por el medio ambiente, oportunidades para los jóvenes, redistribución de la riqueza y campaña sin insultos son algunos de sus postulados. Al presentar su campaña presidencial, el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, manifestó que tiene 60 puntos para construir su plan de gobierno. Estos 60 puntos están subdivididos en 12 ítems. Las formas importan en política. Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida incluso pueden ser unificadoras. Pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación, a juntar a quienes piensan distinto, a darle a nuestra sociedad un poco de esperanza, un poco de inspiración también. La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas. La política, reitero, no tiene que ser cruel. El cambio social requiere voluntad y método. En esta coyuntura crítica, en medio de la pandemia y una devastación social, tenemos que generar oportunidades para millones de jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia. La libertad es un valor supremo. Debemos dejar atrás la idea absurda de que este país, de que Colombia es un fracaso sin atenuantes. Necesitamos quizás, tal vez, un relato esperanzador. La crisis ambiental es nuestro principal desafío a mediano plazo. El papel redistributivo del Estado es fundamental. Mi objetivo es liderar la construcción de un país más justo, más decente, más digno y más sostenible. Las fallas del mercado coexisten con las fallas del Estado. La lucha contra la corrupción debe ir más allá de la indignación. El miedo y la rabia hacen parte de la política y de la vida, tenemos que reconocerlo así. Yo prefiero, sin embargo, otra emoción, más incierta tal vez, pero más constructiva. El sesgo por la esperanza, la invitación desde el discurso y desde el ejemplo a ser mejores. La igualdad de género es un atributo indispensable para una sociedad justa. Los jóvenes tienen derecho a demandar un mejor futuro. El desarrollo rural es clave para la superación definitiva del conflicto. La recuperación de la seguridad territorial es clave para garantizar los derechos y libertades. Y la ética de la verdad define mi concepción de la política, dice Gaviria. Mi visión de la política incluye 3 partes. El respeto como principio, siempre el respeto, el empoderamiento de la gente y la lucha contra la acumulación de poder, la lucha contra todos los poderes paralizantes. Dice Gaviria que su campaña debe ser la sumatoria de fuerzas. Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo. El exrector de la Universidad de los Andes comenzará la recolección de firmas para presentarse como candidato independiente. Con la presentación formal de la precandidatura presidencial de Alejandro Gaviria, el Centro Nacional de Consultoría hizo una encuesta para Noticentro 1 CMI sobre la imagen y el conocimiento que tienen los colombianos del hasta hoy rector de la Universidad de los Andes. Estos son los resultados. La universidad tiene que estar más La encuesta contratada por Noticentro 1 CMI con el Centro Nacional de Consultoría hizo 2 preguntas sobre Alejandro Gaviria.
¿Usted conoce o ha oído mencionar a Alejandro Gaviria? Sí, 43%. No, 57%. Segunda pregunta. ¿Usted tiene una opinión positiva o negativa de Alejandro Gaviria? Positiva, 69%. Negativa, 31%. Esta es la ficha técnica de la encuesta que midió la imagen positiva y el conocimiento del nuevo candidato presidencial y hasta hoy rector de la Universidad de los Andes. Los competidores de Alejandro Gaviria por la presidencia de la República le dieron la bienvenida a la campaña electoral. En su mayoría dijeron que Gaviria elevará el tono del debate. 5 de los precandidatos que compiten por la presidencia de la República, como lo hace Alejandro Gaviria desde hoy, le dieron la bienvenida al exrector de los Andes y exministro de Salud. Probablemente no sea el primero, Sergio Fajardo. Yo le doy la bienvenida. Por supuesto que en la democracia necesitamos personas que se metan a la política. Este es un mundo difícil, arduo dentro de todo esto. Cada quien tiene su camino para llegar acá. Como les decía, nosotros arrancamos en Medellín, en ceros, a pie, repartiendo volantes por todas las esquinas. Y aquí hemos construido nuestro camino. Alejandro tiene su trayectoria, va a dejar uno de los puestos más distinguidos del mundo académico, que es el rector de la Universidad de los Andes, tiene su experiencia en planeación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, tiene su experiencia como ministro de Salud. Son caminos distintos y recorridos distintos. Le doy la bienvenida, le deseo lo mejor y pues vamos para adelante. También lo hicieron Gustavo Petro, en un tono un poco más crítico. Estos son los puntos que presenta Alejandro Gaviria como comienzo de un debate político. Muchos se acercan a nuestro planteamiento. Creo que falta profundidad en la transición por cambio climático, en el cambio del modelo de salud y la pertinencia de una reforma agraria. Y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. Bienvenido Alejandro Gaviria a una competencia que seguro tendrá la altura que merece el momento histórico crítico que enfrenta nuestro país. Me alegra la llegada no solo de un competidor, sino de un aliado en la construcción de una nueva política de drogas que apunte a la regulación. Juan Fernando Cristo, de la Coalición de la Esperanza. Bienvenido a Gaviria U, a la competencia electoral en momentos en el que el país necesita una sana controversia de ideas y propuestas. Su presencia enriquecerá el debate sobre el futuro de Colombia. Y Roy Barreras, del Pacto Histórico. Doy bienvenida al debate presidencial a nuestro exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Es un liberal humanista y amigo de la paz. Tenemos afinidades y diferencias. Le reitero mi invitación a él y a los 12 precandidatos del Centro Verde a una sola consulta sin vetos en marzo del 2022. Coincidieron todos en que Alejandro Gaviria contribuirá a elevar el debate de la campaña presidencial. La economista Carolina Soto, esposa del ahora precandidato presidencial Alejandro Gaviria, presentó renuncia a su cargo como codirectora del Banco de la República. En momentos en que se anunciaba la candidatura presidencial del rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, su esposa, Carolina Soto, quien desde 2018 hacía parte de la Junta Directiva del Banco de la República, anunció su retiro. Fuentes del banco emisor confirmaron la salida de Soto después de 3 años de integrar el equipo que toma las decisiones más importantes en materia de política monetaria al interior del Banco de la República. Carolina Soto es egresada también de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hasta ahora había sido la única codirectora que permanecía en el cargo, nombrada desde el anterior gobierno de Juan Manuel Santos. La Fiscalía llamó a juicio por 2 delitos al candidato presidencial Sergio Fajardo por no hacer un estudio sobre la volatilidad de la tasa de cambio para pedir un préstamo por $77 millones con Corpbanca durante su administración como gobernador de Antioquia. Un préstamo de $77 millones con Corpbanca tiene en líos al exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo. La Fiscalía asegura que se presentaron irregularidades en la transacción, dado que no se hizo un análisis sobre la variación del valor del dólar. Esto ocasionó que la gobernación de Antioquia incrementara sus deudas. El exgobernador tendrá que responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El exmandatario aseguró que es inocente. Llevo 5 años esperando este momento. Llevo meses pidiendo que por favor me den la oportunidad de llegar a donde tengo que llegar, que es la Corte Suprema de Justicia. Llegar allá para demostrar que la Fiscalía está equivocada, que nosotros actuamos correctamente, yo como gobernador, mi equipo de la gobernación. Previamente Fajardo había pedido celeridad en su caso para no afectar la campaña presidencial. Ya habíamos ido a las Naciones Unidas. De hecho, esta semana la representante de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, estuvo con nosotros escuchando por el reclamo que nosotros hemos hecho. He rogado, he pedido
que nos atiendan. 5 años después, por fin llegamos. Bueno, este es el momento donde voy a demostrar lo que les acabo de decir. Están equivocados en la Fiscalía y nosotros actuamos correctamente. El juicio se adelantará ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. El Instituto para la Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, autorizó la ampliación del tiempo para la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el COVID de Moderna. El director del área de medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, entregó un parte de tranquilidad en torno a la decisión tomada por el Gobierno Nacional de postergar hasta 3 meses la aplicación de segundas dosis de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. 12 semanas de intervalo da una muy buena protección. Es una forma segura de aproximarse porque después de la primera dosis tengo una buena cobertura, doy la oportunidad de que otras personas accedan a su primera dosis y lleguen a tener esa protección. El Ministerio de Salud aclaró que para los vacunados con Moderna que tengan más de 50 años o alguna comorbilidad, se mantendrá la aplicación de la segunda dosis a los 28 días. El Ministerio de Salud reveló que más de 2.600.000 personas mayores de 50 años todavía no se han vacunado contra el COVID-19, pese a los llamados del gobierno. Aunque hace varios meses se abrió la vacunación para estos grupos de población, todavía hay 1.676.496 personas de 50 a 59 años sin vacunar. 724.439 personas de 60 a 69 años y 295.891 que no han recibido los esquemas contra el coronavirus. El riesgo de que tengamos un pico adicional está latente. Por eso tenemos que protegernos y cuidarnos. Estamos expuestos a la posibilidad de una nueva variante, la variante Delta, que ya está circulando entre nosotros de una mayor velocidad. En total son más de 2.600.000 personas en las que se va a concentrar la vacunación en los próximos días. Por favor, no descuiden las medidas de autocuidado, no descuiden los temas de uso de tapabocas, lavado de manos, sobre todo el distanciamiento social. En la vacunación tendrán también prioridad los niños a partir de los 12 años. Y se agotan las vacunas contra el COVID en Bogotá. La falta de biológicos ha generado protestas por parte de los ciudadanos que acuden a los puntos de vacunación. Reclamos. No hay Sinovac, entonces ¿qué vamos a hacer? Desinformación. Uno pide permiso en el trabajo para venir y desafortunadamente no, pierde uno el viaje. Y molestia. Es el panorama en los puntos de vacunación de Bogotá ante la falta de biológicos contra el COVID-19. ¿Por qué dosis bien? La segunda dosis, Moderna. ¿Qué te dijeron? Que no hay, que no la están colocando. Eso era lo que deberían de haber hecho, guardar las dosis para los que ya están vacunados porque ya no se pueden vacunar con otro biológico. Este viernes la capital amaneció con 69.598 dosis que se fueron agotando durante el día. Bogotá no tiene segundas dosis, le hemos informado con toda claridad a la gente desafortunadamente y mañana se nos acaban las primeras dosis. En los puestos de vacunación no hubo Moderna ni Sinovac para segundas dosis. Las únicas Pfizer disponibles se aplicaron exclusivamente a menores de edad. Solamente está activa para los de 15 años a 17 años y es Pfizer. Que le dicen a uno que tiene que vacunarse, pero no. Sí, ya he ido varias veces y no, que no hay la vacuna y que no hay la vacuna. De no llegar nuevas dosis en las próximas horas, la capital no podrá continuar con el plan de vacunación. Y en algunas de las principales ciudades del país también se agrava con el paso de las horas la escasez de vacunas contra el COVID. El alcalde de Medellín anunció que hoy viernes se acabaron las vacunas para primeras dosis en la ciudad y que cada vez más se agotan las segundas. Por eso declaró la emergencia. Solo tenemos 3.000 para público en general, no tenemos vacunas. Para segundas dosis tenemos 40.000, solo 204 de Sinovac. De AstraZeneca solo 2.000 vacunas y de Pfizer 38.000. Es decir, Medellín declara crisis por falta de vacunas en la ciudad de Medellín. Ante la escasez de biológicos, el alcalde pidió al gobierno nacional que priorice el envío de más dosis a la ciudad, pues son más de 80.000 los ciudadanos que se retrasarán en su proceso de vacunación. Ante la escasez de vacunas anti-COVID, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no comparte del todo habilitar la inmunización a más grupos poblacionales. No podemos abrir nuevos grupos poblacionales hasta cuando no tengamos la protección de quienes ya iniciaron su esquema de vacunación.
En Cali, los megacentros de vacunación permanecen con baja afluencia y se empiezan a agotar los biológicos de AstraZeneca y las primeras dosis de Moderna. Primero fue Barranquilla y ahora la totalidad de los municipios del departamento los afectados por la falta de vacunas de Moderna. Tengo que anunciar que en este momento no contamos con segundas dosis de vacunas para la marca Moderna en ninguno de los municipios. Se pidió paciencia a las personas que están a la espera de la segunda dosis y se envió un mensaje de tranquilidad a los atlanticenses. Colombia reportó una leve alza en los nuevos contagios de COVID-19. Las muertes siguen en descenso. Estas son las cifras de fallecimientos por COVID-19 esta semana, mientras el lunes se reportaban 99, el martes 73, el miércoles 86, ayer 93, hoy la cifra fue de 81 reportes de fallecimientos en las últimas 24 horas. Ayer se registraban 1.935 nuevos casos de contagio con COVID-19, mientras que hoy la cifra subió a 2.078. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Barranquilla concentran el mayor número de nuevos casos, mientras que los fallecimientos ya superan los 124.600 y los recuperados más de 4.731.000. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró una toma a la localidad de Suba, donde adelantó un consejo de seguridad y puso a disposición la oferta institucional de la administración distrital. La alcaldesa Claudia López recorrió este viernes la localidad de Suba, una de las más golpeadas por los disturbios, el vandalismo y la inseguridad. La toma, que inició con la recuperación de espacio público, embellecimiento urbano, arreglo de adoquines, reparcheo de vías, terminó con un consejo de seguridad. En Suba, insisto, la convivencia mejorando, la seguridad va mejorando, el homicidio va bajando, el hurto de bicicletas va bajando. Nos preocupa el tema de riñas y lesiones. Mientras avanzaba el recorrido, algunos ciudadanos arengaron contra la mandataria. ¿Dónde está la justicia por los asesinados? ¡Confiamos en usted! ¡Y usted no cumple! Es una acción política electoral mandada, de saboteo, de violencia, a veces de vandalismo. No podemos ceder a esa minoría violenta. El portal de Suba y el Supercade, que fueron blanco de los ataques en medio de las movilizaciones del paro nacional, ya están prácticamente reconstruidos. Esta toma también llegará al portal de Usme. Con estrictas medidas de bioseguridad regresa este viernes la rumba en Bogotá, con horario hasta las 3 de la mañana. A partir de esta noche, la rumba en Bogotá irá hasta las 3 de la mañana. Los establecimientos están listos para garantizar una experiencia biosegura. Tenemos un aforo como reducido y responsable, en donde todas las personas, si se paran de su mesa y están con su grupo, pueden bailar. Ojo, no tenemos un tema tampoco de aglomeración en pistas. El uso obligatorio del tapabocas, mesas distanciadas, cartas digitales, desinfección constante de manos y mesas cada vez que hay rotación de clientes, así como la ventilación, hacen parte de las medidas adoptadas. Desde el minuto de la entrada estamos exigiendo el tema del tapabocas. Si no tienes tapabocas, si no traes tapabocas, nosotros te proveemos también un tapabocas acá. Mientras estás en mesa puedes quitártelo. Cuando te paras de tu mesa tienes que tener el tapabocas sí o sí. ¿Pero están dispuestos los bogotanos a retomar la rumba? Sí, dependiendo de qué condiciones tenga el lugar. No saldría, tengo mis prevenciones aún, pues hasta no completar el esquema de vacunación. Considero que todavía no es momento, pues por todo el tema de que está la variante Delta y eso no. Con las precauciones debidas, pero sí, saldría a rumbear. La extensión horaria permitirá recuperar cerca de 6.000 empleos en el sector nocturno. El Consejo Superior de la Judicatura determinó este viernes que la rama judicial debe regresar gradualmente a la presencialidad a partir del 1 de septiembre. Mediante este acuerdo, la Judicatura dispuso que a partir del 1 de septiembre todas las sedes judiciales del país deben regresar gradualmente a la presencialidad, teniendo en cuenta que el 88% de los funcionarios de la rama judicial ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Las audiencias se continuarán realizando preferiblemente de manera virtual. Habrá audiencias presenciales dependiendo de las circunstancias de cada proceso, en especial en los juicios orales del sistema penal acusatorio. Para personal judicial, mientras estemos en riesgo por la pandemia, lo que debe primar es la virtualidad. Tiene que haber una alternancia porque conocemos también de las dificultades que ha habido en la realización de algunos juicios. Abogados e intervinientes deberán cumplir con protocolos de bioseguridad.
Las autoridades investigan el homicidio del conductor de un automóvil que fue ultimado a bala por 2 ocupantes que se transportaban en el mismo vehículo. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas. Cámaras de seguridad captaron el violento choque del vehículo en el que se movilizaba un hombre que fue asesinado por 2 mujeres. Que se transportaban con el conductor, lo ultimaron desde el interior del vehículo. Las primeras informaciones que tenemos a partir de las cámaras de seguridad que existen alrededor es que estas 2 mujeres causaron el homicidio. El hecho se registró en la mañana de este viernes en el barrio La Alquería, en el sur de Bogotá. Las delincuentes se dieron a la fuga en moto y a pie. Nos encontramos con una sorpresa, hombre, que un señor le dieron un disparo en la cabeza, se bajan 2 mujeres del mismo carro, con unos maletines llega un señor en una moto, la recoge a una de ellas y la otra sale por la parte de atrás. Las autoridades descartan un hurto, pues la víctima, de Bello, Antioquia, tenía las pertenencias. Tenemos información que es por un ajuste de cuentas en temas de microtráfico. El hombre, de aproximadamente 40 años, falleció en camino al hospital. La Fiscalía investiga los móviles de este nuevo homicidio. Y es que aumentan en todo el país los índices de violencia, especialmente los de homicidios. Según una encuesta de la firma Movimetrix, en Bogotá, Cundinamarca, Cauca y Valle del Cauca, más del 50% de los encuestados perciben que la inseguridad va en aumento. Según la encuesta, la percepción de los ciudadanos a nivel nacional de inseguridad en sus ciudades es del 45%. La vocera de Movimetrix explica las principales razones de la situación. Principalmente por 3 razones. La primera, el 92% por la delincuencia común, seguido del 61% porque no hay un acompañamiento por parte de la policía, y como tercera opción tenemos con un 57% el consumo de drogas y alcohol. El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, aseguró que todos los indicadores de inseguridad crecen en el país, pero el más alarmante es el de los homicidios. Todos los indicadores internacionales para las calificadoras de riesgo parten de los homicidios por cada 100.000 habitantes, y un aumento genera mayor desconfianza en la marca país, en la inversión extranjera. En Bogotá, más del 60% de las mujeres y el 59% de los hombres dicen sentirse inseguros. Más del 50% de los ciudadanos en Bogotá declaran sentirse inseguros en su ciudad, y principalmente son las mismas razones que vemos a nivel nacional. El hurto a personas, lesiones personales y robo de celulares están disparados en la ciudad capital. El talón de Aquiles, según los analistas en el esquema de seguridad, es el déficit de policías en Bogotá. La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad le pidió al gobierno autorizar el uso de armas no letales para disminuir el número de armas de fuego en poder de los vigilantes. El 75% de los vigilantes que hay en el país usa armas de fuego. El gremio de la seguridad privada propone reducir el número de pistolas y revólveres para dar paso a otras herramientas, pero estas todavía no están reglamentadas. Están diseñadas para proteger la vida. El arma no letal lo que quiere es retrasar algo, quiere detener algo, quiere disuadir algo, pero no quiere generar un daño permanente. Son armas que disparan proyectiles de pimienta, por ejemplo, que la fuerza con que impactan el proyectil es mucho menor a la de un arma traumática o un arma de fuego. En la actualidad hay cerca de 100.000 armas en poder de los vigilantes. Si bien todavía es necesario en varios aspectos del servicio, escolta, transporte de valores, hay, digamos, instalaciones y demás que requieren todavía una protección, pues también creemos que hay muchas otras, colegios, jardines infantiles, centros comerciales, una cantidad de lugares en donde uno podría tener armas no letales que también presten un servicio. La regulación sobre las nuevas armas, consideradas como menos letales, tendría que ser presentada por el gobierno al Congreso de la República. La Procuraduría pidió suspender la ejecución de 8 contratos valorados en 645.000 millones de pesos suscritos por entidades públicas con empresas vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados, que es la firma cuestionada por presentar una garantía falsa para obtener un contrato con el Ministerio de las TIC. El Ministerio Público advierte que se tiene que ceder o buscar la finalización de 8 contratos que fueron adjudicados a integrantes de la Unión Temporal de Centros Poblados, que está conformada por las empresas Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings.
La petición se dio luego de que el Ministerio de las Comunicaciones decretara la caducidad de un contrato para llevar Internet a regiones apartadas, luego de que se conociera la falsificación de documentos. La caducidad implica que los contratistas son sancionados por 5 años para celebrar y ejecutar convenios con el Estado. Los 8 contratos son: 5 con el Invías valorados en 603.000 millones de pesos, 2 con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU por 17.000 millones de pesos y 1 con el Ministerio de las TIC por 25.000 millones de pesos. Inician el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante, o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución. La Procuraduría anunció que también iniciarán con la revisión de todos los documentos relacionados con la contratación de las 4 empresas con otras entidades públicas. Verificaron las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes. La Procuraduría le pidió a las alcaldías y gobernaciones que revisen si tienen contratos en ejecución con alguna de las empresas de centros poblados. El director del Invías, Juan Esteban Gil, anunció el inicio de un proceso para ceder los contratos en los que tiene participación la empresa involucrada en el contrato cuestionado con el Mintic. Los consorcios donde participa la empresa ICM involucrada en el escándalo de Mintic adelantan un proceso de selección para que nuevas compañías asuman la participación en estos contratos. De esta manera se acudió al artículo 9 de la Ley 80 para ceder la participación de estos contratos a nuevos oferentes y así evitar la caducidad del contrato y frenar el proyecto. Para verificar que las pólizas cumplieran en su totalidad, hicimos una revisión detallada basado en preguntarle a las empresas aseguradoras, revisando los documentos y demás, y todas las pólizas son reales y cumplen con todos los parámetros de ley. Los proyectos Quibdó Medellín, el corredor Badó Labranza Grande Yopal, que conecta Boyacá con Casanare, el corredor Paletera, que conecta a Cauca y Huila, y la vía Altamira Florencia en Huila y Caquetá, son los 4 contratos en los que participa esta empresa. Hay un consorcio respaldando la operación, hay un interventor y tenemos un comité estricto verificando el cumplimiento de esos recursos. El proceso se busca en el menor tiempo posible. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá también adelanta las gestiones para la cesión de los contratos que actualmente tiene con esa entidad la Unión Temporal Centros Poblados. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá alista la cesión de contratos de 2 firmas relacionadas con centros poblados. Son 2 contratos para el mantenimiento de las vías troncales de la ciudad. Se trata de las firmas Omega Buildings Constructora SAS, que hace parte del consorcio Construcciones 2020, e Intec de la Costa SAS, que tiene el 30% en el consorcio Malla Vial 2020. Son parte del consorcio Centros Poblados, al que se le declaró la caducidad por parte del Ministerio de las TICs. Dado que se generó esa caducidad, inmediatamente se genera una inhabilidad sobreviviente sobre los integrantes de ese consorcio. Ante la inhabilidad de las empresas para contratar con el Estado, presentaron posibles cesionarios que no cumplieron con los requisitos. Si esto no se logra, en un término perentorio que les vamos a dar, tomaremos una decisión sobre la continuidad de estos contratos. Los contratos por más de 17.600 millones de pesos fueron suscritos el año pasado. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar desarrollaremos estas y otras noticias. Cerrada la vía al llano por caída de gigantesca piedra. Mueren 2 militares y 9 más resultan heridos por caída de un rayo en norte de Santander. Renuncia Bernardo Vargas a la presidencia de ISA. A esta hora permanece cerrada la vía al llano porque una enorme roca cayó sobre el corredor vial. Un nuevo cierre de la vía Bogotá-Villavicencio se presentó en el kilómetro 58. Como lo muestra este video, una enorme roca que se desprendió de la montaña pasó por encima del cable estacado y cayó en la vía abriendo el carreteable. Nuevamente cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en una concesión que no responde y con un gobierno nacional que tampoco resuelve. Eso es parte de un ejercicio de irresponsabilidad con medio país. Hacemos un llamado claro y concreto a que dispongan de los canales efectivos para resolver este problema. Toda la tarde y parte de la noche, la vía permaneció cerrada, generando un inmenso trancón. Le exigimos a Coviandina más seguridad en este corredor vial. Estamos cansados de nosotros los transportadores seguir trabajando a pérdidas. Pese a ser utilizadas 3 máquinas, fue imposible por parte de los trabajadores
remover la gigantesca roca, por lo que decidieron usar taladros para poder romperla. Esta es la segunda vez en esta semana que la vía Bogotá-Villavicencio es cerrada por la caída de piedras en el kilómetro 58. Y en norte de Santander, la caída de un rayo provocó la muerte de 2 militares. En esta región, las intensas lluvias dejan miles de damnificados. Mientras adelantaban operaciones militares en Acarí, en el Catatumbo, un rayo cobró la vida de 2 militares, Cristian Steven Rivera Muñoz y David Esteban Díaz Lozano, y 9 más resultaron heridos en medio de un torrencial aguacero. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido que se encontraban desarrollando operaciones militares en la vereda San Bernardo del municipio de Acarí, en norte de Santander, fueron afectados con una descarga eléctrica. Las intensas lluvias en norte de Santander provocaron los desbordamientos de los ríos Tibú y Catatumbo, afectando a 17 municipios. Los damnificados ascienden a 10.000. En el día de hoy se nos han presentado avenidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa en las veredas de Palmar Alto, Palmar Bajo, Atos Alto, Román, Sabana Larga. La Gabarra, Tibú y Toledo son los municipios más afectados por la ola invernal, donde se registran pérdidas de cultivos, animales y también de viviendas. Miren cómo estamos. Una grave situación de violación de los derechos humanos de ciudadanos venezolanos en Colombia denunció la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Según esa ONG, entre enero y agosto de este año han sido asesinados en el país más de 360 venezolanos. Según CODES, la violencia de Colombia alcanza a la población migrante, especialmente a la venezolana. Solo este año, 362 ciudadanos provenientes de la nación bolivariana han sido asesinados. Hay asesinatos, hay cientos de asesinatos en este año, hay personas desaparecidas, hay violencia sexual y trata de mujeres venezolanas, hay también personas desplazadas. CODES hace un llamado al gobierno colombiano para que ponga en marcha mecanismos de protección. Colombia no ofrece muchas garantías ni para sus pobladores ni para los migrantes. Entonces lo que significa es que han llegado a un entorno también violento y que las medidas de protección siguen siendo muy frágiles. A veces incluso la xenofobia con la gente migrante o la aporofobia, que como dice Adela Cortina, que es la fobia a los pobres, que tiene fobia es al pobre y no al extranjero. Según la ONG, 836 venezolanos han sido dados por desaparecidos y se han registrado en los últimos 3 años 33 casos de reclutamiento de menores. De bandas criminales, de grupos armados en los territorios, sobre todo donde hay economías ilegales. En cuanto al desplazamiento forzado, el informe revela que tan solo en 2020, 1.650 migrantes venezolanos fueron desplazados en las regiones colombianas. El presidente de la Justicia Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, advirtió que no habrá beneficios para quienes no digan toda la verdad y se comprometan con la reparación de las víctimas. El presidente de la JEP advirtió que muchos de los procesados no han entendido el propósito de ese tribunal y siguen actuando como si estuvieran frente a la justicia ordinaria. Y hacer exigencias y adoptar posturas incompatibles con las finalidades del Acuerdo Final para la Paz, lo cual ha ralentizado o llevado al fracaso algunos procesos. Han creído muchos, por ejemplo, que los tratamientos especiales de justicia son derechos y no beneficios, condicionados a la realización de aportes. Advirtió que si no hay compromiso y verdad, no habrá beneficios. Si los comparecientes no están sintonizados con los fines de la justicia transicional, fracasarán todos los procesos, en claro perjuicio de las víctimas, pero también de los propios comparecientes. Les tocará entrar o salir por la puerta estrecha. Hasta el momento la JEP ha expulsado a Enilce López, a Musa Besaile y a Ramiro Suárez por falta de seriedad y compromiso con la justicia transicional. Las autoridades en Quibdó investigan la muerte de 4 indígenas, entre ellos 3 menores de edad. En una casa ubicada en el barrio San Vicente, en la ciudad de Quibdó, fueron encontrados los cuerpos en estado de descomposición de 3 menores de edad y una persona adulta pertenecientes a la etnia Embera Dóvida de la comunidad Caracolito en el río Quito, quienes residían hace un tiempo en la capital chocuana por temas de estudios. Según un investigador del CTI, los cuerpos de 7, 9, 13 y 36 años de edad no presentaban signos de violencia y fueron encontrados en la última habitación de la residencia con parte de sus rostros cubiertos y con poca distancia. Con medicina legal que nos indique cuál pudo haber sido la posible causa, bien sea que hayan
consumido algún alimento que les haya causado la muerte por envenenamiento o algún cilindro de gas, alguna fuga. Los hechos que son materia de investigación generaron consternación en la capital chocoana. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron a la Corte Suprema de Justicia que confirme la condena de 15 años de prisión impuesta al exgerente de la empresa AAA, Ramón Navarro Pereira, por el multimillonario desfalco en esa compañía. La Corte Suprema de Justicia estudia una demanda de casación con la que Ramón Navarro, exgerente de la empresa de servicios públicos de Barranquilla AAA, pretende que tumben su condena o al menos que la reduzcan a una tercera parte, a 4 años de cárcel. Con la demanda, Navarro también busca anular una multa de 35.000 millones que le impuso el Tribunal Superior de Barranquilla por haber desfalcado a la AAA en 27.000 millones de pesos entre 2012 y 2015 a través de órdenes y contratos ficticios. Si se le hubiera señalado que no recibiría un solo día de rebaja, no habría aceptado los cargos, dice la demanda. La Fiscalía, Procuraduría y la AAA han pedido no casar la sentencia, pues consideran que Navarro incrementó su patrimonio de manera ilícita y el de la sociedad INASA, filial de la empresa española Canal de Isabel II. Y por lo tanto confirme integralmente la decisión motivo de alzada, en tanto que nos encontramos frente a uno de los más grandes escándalos de corrupción. Bernardo Vargas renunció a la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. Así lo notificó la Junta Directiva de la empresa a través de una comunicación a la Superintendencia Financiera. La empresa destacó la labor de Vargas, que estuvo en el cargo desde julio de 2015, desde donde fortaleció los programas de inversión y transición energética, posicionando a ISA como una de las multilatinas más importantes de ese sector. La Junta Directiva de Ecopetrol dio vía libre a una emisión de acciones y autorizó el reglamento de emisión que ahora pasará a consideración de la Superintendencia Financiera. La Nación, como socio mayoritario, seguirá conservando el 80% de las acciones de la compañía. La operación será por 8,4% de los títulos disponibles por ley. Los recursos recaudados irán para la financiación de la compra de ISA. El Fondo Monetario Internacional le entregó a Colombia cerca de 2.880 millones de dólares correspondientes a los derechos especiales de giro con los cuales los países miembros de ese organismo podrán atenuar los efectos que la pandemia tuvo en la economía. Así lo anunció el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En una decisión histórica, el Fondo Monetario Internacional entregó a sus países miembros 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló hoy que el fondo ya le notificó al Banco de la República que ha abonado a las reservas internacionales de Colombia cerca de 2.880 millones de dólares. El uso de esos recursos será definido el lunes. Tendremos junta directiva del Banco de la República y allí seguramente se habrá de tomar una decisión respecto a la utilización de esos recursos que buscaríamos desde el Gobierno Nacional puedan ayudarnos a aligerar la carga de financiamiento del año 2022. Según el Fondo Monetario Internacional, estos recursos deben ser utilizados por los países para respaldar sus economías o para garantizar préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez invitó al empresariado colombiano a aumentar la participación de la mujer en los puestos de trabajo y a realizar acciones en favor de las comunidades más vulnerables del país. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez participó hoy en la zona industrial de Jumbo, en el Valle, de la celebración de los 65 años del laboratorio Baxter. Hizo un enfático llamado a las empresas del país para que actúen con criterio incluyente en favor de las comunidades y especialmente empleando cada vez más a mujeres. Está requete demostrado en muchos estudios a nivel internacional hechos por entidades tan serias como el Fondo Monetario Internacional que cuando más se vinculan las mujeres al trabajo, a la economía, al emprendimiento, se logra un aumento del Producto Bruto del orden de 3 puntos adicionales. Durante el evento también se anunció que la farmacéutica Baxter, junto con UNICEF, destinará $1.900.000 para garantizar acceso al agua potable en el Valle del Cauca y La Guajira. El presidente del Fondo Nacional de Garantías, Raúl Buitrago, anunció que se están gestionando 2,5 billones de pesos en créditos a favor de las empresas.
Desde el inicio de la pandemia, el Fondo Nacional de Garantías ha respaldado créditos por 28 billones de pesos. A la fecha se adelantan trámites de autorización con el sistema financiero por 2.5 billones de pesos en favor de las empresas que siguen buscando financiamiento para capital de trabajo, sostenibilidad del empleo en medio del proceso de reactivación. Ya son 758.000 unidades productivas, desde trabajadores independientes hasta gran empresa, que han accedido a financiación con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Las micro con 11 billones de pesos, seguido de las medianas con 8 billones de pesos y las pequeñas con 7.3 billones son las de mayor participación. Independientes también registran recursos importantes. Ya superamos los 30 billones de pesos en créditos respaldados por parte del Fondo Nacional. El comercio, la industria y la construcción fueron las que más adquirieron crédito. El presidente Iván Duque les anunció a las pequeñas y medianas empresas que los 3 días sin IVA que van a tener lugar en los próximos meses serán reglamentados para que se permitan transacciones en efectivo. Durante la clausura del Congreso Nacional MIPYME ACOPI, el presidente Iván Duque destacó hoy la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en la actividad económica del país, porque generan el 40% del Producto Interno Bruto y el 80% del empleo. Ratificó su compromiso con las MIPYMES y les prometió una buena reglamentación para los 3 días sin IVA que tendrán lugar en lo que resta del año. Y es que podamos mejorar la reglamentación de los días sin IVA con el Congreso de la República para adelantarlos en estos últimos meses que nos quedan del año, liquidar inventarios, dinamizar la economía, generar empleo y poder nosotros alcanzar la meta de crecer por encima del 7%. El presidente Duque afirmó que su gobierno es el que más políticas públicas ha implementado en beneficio de las MIPYMES. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció un programa de desarrollo en favor de tenderos y de micronegocios. A través del programa Economía para la Gente, el gobierno busca ampliar los apoyos a los tenderos y los micronegocios, sectores fuertemente afectados con la pandemia. Estamos asegurando recursos por 1.72 billones de pesos entre inversiones directas y recursos de crédito para beneficiar a más de 580.000 micronegocios, formales e informales. También se dará asistencia desde el gobierno a través de las líneas de Bancoldex. Brindaremos capacitación y asesoría especializada para mejorar las habilidades gerenciales, comerciales, logísticas y financieras de al menos 2.000 micronegocios en el país. El próximo domingo se celebra el Día Nacional del Tendero. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Con Itaú Factoring, recibe el pago anticipado de tus facturas. Tienes a un aliado estratégico que entiende tus necesidades y te asesora de forma personalizada. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,88% a 1.325 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 6,18% a 9.960 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 8,40% a 15 pesos con 70 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,69% a 13.425 pesos. Con el aval que le dio a la ley de borrón y cuenta nueva, la Corte Constitucional advirtió que es necesario garantizar un derecho al olvido de los reportes financieros negativos de los usuarios de la banca. En la decisión de la Corte Constitucional que da su aval a la llamada ley de borrón y cuenta nueva, en la que se establece una amnistía por una vez para eliminar de las centrales de riesgo los reportes negativos de los colombianos que paguen sus deudas, la Corte resaltó la necesidad de que se garantice un verdadero derecho al olvido, es decir, que la información personal financiera de connotación negativa tenga un término de caducidad definido, pues los derechos de los ciudadanos se verían afectados por el mantenimiento irrazonable y desproporcionado del dato negativo en el banco de datos o archivo correspondiente. La Corte advierte que sería desproporcionado afectar de forma indefinida la vida crediticia por incumplimientos pasados. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.834 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.516 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 89 centavos. El azúcar se transó en 20,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 63 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.660 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar hablaremos de estas y otras noticias. Juegos de azar crecieron en el primer semestre de 2021 en 120%. Registraduría invita a jóvenes a participar en elección de consejos juveniles. Captan en video apareamiento de osos de anteojos en Parque Natural del Huila. Los juegos de suerte y azar registraron durante el primer semestre de este año ventas por más de 23 billones de pesos. Esto es un crecimiento del 120%. El sector que más creció fue el de los juegos online. Según Coljuegos, la reactivación económica del sector es una realidad a la luz de las cifras de ventas este primer semestre de 2021. El balance en general ha sido muy positivo, digamos que las cifras que ha demostrado en ventas del sector este año con corte a julio de 2021 han sido un reporte de ventas de 23.4 billones de pesos. Esto nos representa un incremento del 120% con respecto a las cifras que se vendieron en ventas el año pasado. Estas cifras, según Altamiranda, significan más recursos para la salud de los colombianos. Hemos recaudado más de 362 mil millones de pesos, lo cual tiene una finalidad social prevalente, que es el financiamiento de la salud pública de los colombianos. Los juegos online crecieron el 128% en relación al primer semestre de 2020. Los juegos online han sido como un caso de éxito en la reglamentación en Colombia. Somos los pioneros en la reglamentación de los juegos online en la región. Este juego reportó en ventas el año pasado 8,3 billones de pesos y solamente con corte a julio de este año la cifra es aún más significativa. Vamos en 8,5 billones de pesos. Eso es lo que nos deja prever es de que este año vamos a cerrar con una cifra aproximadamente de los 14 billones de pesos en apuestas en los juegos online. Por categoría de juegos, los colombianos apuestan especialmente a los eventos deportivos. El 56% de las apuestas que se generan en los juegos operados por Internet se hacen en apuestas deportivas. Uno de los factores que más ha incidido en la recuperación del sector son las acciones de control a las operaciones ilegales. 5.466 páginas de apuestas ilegales han sido bloqueadas este año. Al conmemorar los 20 años del Banco de Alimentos de Bogotá, que ha entregado 238 millones de kilos de comida a los más necesitados, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, pidió aumentar la ayuda social para los que nada tienen. El Banco de Alimentos surgió de una iniciativa de la Iglesia Católica en Bogotá hace 20 años. Hoy tiene el apoyo de la empresa privada y cuenta con 36.000 voluntarios. Miles de donantes abastecen la bodega central del Banco de Alimentos de Bogotá. Cumple hoy 20 años, 238 millones de kilos de alimentos que van para los sectores más vulnerables, para los más necesitados, aquellas familias que no tienen ni siquiera una comida diaria. El mundo tiene suficientes alimentos para todos, pero es mucho lo que se bota. El arzobispo de Bogotá recuerda que es un deber ético llevarles comida a los que nada tienen. Sé que el tema del hambre va a ser un desafío. El tema del hambre va a ser un desafío no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y que es necesario ponerlo en el primer renglón de atención. El Banco de Alimentos de Bogotá ya es replicado en otras ciudades del país. La registraduría hizo un llamado a los jóvenes para que participen en las elecciones de los consejos de juventudes. Mañana se cierran las inscripciones. Desde Tunja, el registrador nacional hizo un balance a la fecha de este proceso en su fase inicial con la inscripción de las listas y candidatos. Son 11 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Lo que ha sido sorpresa para muchos es que ya tenemos 837 municipios de Colombia con listas independientes.
El día de mañana se vence en todo el país el calendario para inscripción de organizaciones sociales, juntas de acción comunal y partidos políticos. Todas las registradurías en Colombia, e igualmente el departamento de Boyacá, estarán abiertas hasta las 6 de la tarde para recibir las inscripciones. Estos consejos municipales, locales, distritales de juventud estarán conformados por 7, 13 y 17 consejeros según la densidad poblacional. El periodo de un consejero de juventud será por 4 años. En video quedó grabado el apareamiento de una pareja de osos de anteojos que permanecen en su hábitat natural en el Huila. En el Huila se reporta el primer registro de apareamiento de oso de anteojos en el mundo en su hábitat natural, un hecho de gran trascendencia en términos de conservación. El importante registro se logró captar por medio de cámaras trampa del Grupo de Monitoreo Comunitario Ceradua en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos Puracé del municipio de San Agustín, sur del Huila. Que permiten también el reporte de un evento de apareamiento y posterior nacimiento de los ocesnos. Evidencias también de la recuperación de las poblaciones de oso andino en este importante ecosistema estratégico del país. En el fototrampeo se obtuvieron 228 registros de 12 eventos de apareamiento de una misma pareja de oso andino en vida silvestre. Estos osos son individuos considerados residentes de la región sur del Huila. El macho ha sido registrado allí desde enero del año 2018 y la hembra desde abril del año 2019. Ambos individuos continúan siendo registrados hasta el año 2021. Hasta aquí nuestra primera hora de noticias. La siguiente es la información que abordaremos en nuestra segunda hora. Pentágono advierte del riesgo creíble y concreto de un nuevo atentado en Kabul. Potencias europeas como España y el Reino Unido terminan sus operaciones de evacuación en Afganistán. Huracán Ida toca tierra en Cuba y se mueve con más fuerza al noreste hacia Estados Unidos. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El Pentágono advirtió que la misión de evacuación en Afganistán enfrenta un riesgo creíble y concreto de un nuevo atentado terrorista. Esto un día después de que un solo atacante suicida y posibles cómplices armados mataran a varias personas en uno de los ingresos al aeropuerto de Kabul. Washington no descarta cooperar con los talibanes después de la retirada de sus tropas para que faciliten nuevas evacuaciones. La situación de seguridad en el aeropuerto de Kabul sigue siendo crítica y se deteriora con el pasar de las horas. Al menos esa fue la dura advertencia que le hizo el Pentágono al presidente Joe Biden, quien fue alertado del riesgo creíble y concreto de un nuevo ataque terrorista en las inmediaciones de la terminal aérea. The threat is ongoing and it is active. Our troops are still in danger. That continues to be the case every day that they are there. This is the most dangerous part of the mission. El Departamento de Defensa también rectificó que se produjo solo una explosión y no dos, como se había informado inicialmente. For you that we do not believe that there was a second explosion at or near the Barron Hotel, that it was one suicide bomber. Mientras que desde la Casa Blanca no descartaron una cooperación con los talibanes tras la salida de las tropas. We don't trust the Taliban. This is not about trust, but there is a reality on the ground, and the reality is the Taliban control large swaths of Afghanistan, including the area surrounding the perimeter of the airport. So by necessity, that is our option to coordinate with. La advertencia de seguridad llega cuando más de 5.000 soldados estadounidenses están desplegados en el aeropuerto para garantizar la seguridad y pese a los riesgos, 12.000 personas fueron evacuadas en las últimas 24 horas. Al menos 170 muertos, 13 soldados estadounidenses fallecidos y más de 200 heridos deja el atentado suicida a las afueras del aeropuerto de Kabul, donde pese al riesgo continúan las evacuaciones. Mientras tanto, aumenta la presión para que los talibanes garanticen la seguridad de miles de afganos que se encuentran en las inmediaciones de la terminal aérea. El número de muertos por los atentados en inmediaciones del aeropuerto de Kabul sigue subiendo y ya supera el centenar. La mayoría de las víctimas son afganos que intentaban huir del país, además de 2 británicos, y hasta el momento se confirmó la muerte de 13 soldados estadounidenses que custodiaban la Abbey Gate, uno de los accesos a la terminal aérea, donde miles de personas aún tratan entre empujones de acceder a alguno de los vuelos de evacuación pese al riesgo inminente, mientras crece la presión sobre los talibanes para que garanticen la seguridad en Afganistán, especialmente de sus rivales del Estado Islámico Khorasan, que lograron burlarlos para cometer el primer atentado desde que los fundamentalistas se tomaron el poder.
Por ahora, continúan las operaciones de evacuación y unas 105.000 personas han salido de Afganistán desde que comenzó el éxodo el pasado 14 de agosto, según informó el gobierno de Joe Biden, que prometió represalias contra los responsables de los ataques suicidas, asegurando que Estados Unidos no perdonará ni olvidará y también perseguirá y hará pagar a los responsables del sangriento atentado. Varias potencias europeas ya terminaron o están a horas de finalizar sus operaciones de evacuación en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, como es el caso del Reino Unido y de España. El presidente de este último país, Pedro Sánchez, celebró lo que llamó el éxito en su retirada y dijo: misión cumplida. La operación de evacuación realizada por el Reino Unido en Afganistán terminará en unas horas antes de la fecha límite del 31 de agosto, fijada para la retirada de las tropas estadounidenses, según anunció el gobierno del primer ministro británico Boris Johnson. We will process those people that we have brought with us, the 1,000 people approximately inside the airfield now, and we will seek a way to continue to find a few people in the crowds where we can, but overall the main processing has now closed. And we have a matter of ours. Mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cifró en más de 2.200 las personas evacuadas de Afganistán en una operación que también terminó hoy y de la que dijo sentirse orgulloso. Gracias por haber sacado a la mayor cantidad posible de hombres y sobre todo de mujeres y de niñas sanos y salvos. Gracias. Misión cumplida. Italia concluyó sus operaciones de evacuación, al igual que Alemania, que logró retirar a todos sus soldados y personal diplomático de Afganistán. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, advirtió que la crisis desatada en Afganistán podría dejar por lo menos 500.000 de refugiados. La situación en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses y el súbito ascenso talibán al poder sigue incierta y en evolución rápida. Esta inestabilidad podría empujar a más de 500.000 de personas fuera del país, según una estimación de ACNUR que anticipa un flujo masivo de población en los próximos meses. Naciones Unidas estiman más de 550.000 los desplazados internos en la nación asiática solamente este año, el 80% mujeres y niños, y calcula que en el peor de los escenarios, una cifra similar de personas puede cruzar las fronteras a países vecinos. Hasta el momento son 2,2 millones de afganos que ya han sido catalogados como refugiados, la mayoría de los cuales se encuentran en Pakistán y en Irán. La tormenta Ida se convirtió en huracán categoría 1 a su paso por Cuba y llegará a Estados Unidos este fin de semana con más fuerza. Tocará tierra como huracán categoría 4. Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, el ciclón tropical Ida, que se convirtió en huracán categoría 1, tocó tierra al este de la isla Juventud en Cuba, donde se produjeron fuertes aguaceros, marejadas y vientos con caídas de árboles, pero no víctimas mortales. Como medida de protección en la zona, cortaron la energía eléctrica debido a las rachas de aire y aguaceros que hicieron poner en alerta a las autoridades y a la población. Según expertos, Ida se desplaza hacia el noreste, una dirección que mantendrá en los próximos días. Se prevé que se fortalezca hasta convertirse en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 cuando impacte la costa sur de Estados Unidos el fin de semana. Tras 2 jornadas de debate, el Congreso de Perú le dio el voto de confianza al Consejo de Ministros de Perú, encabezado por el primer ministro Guido Bellido. Con 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención, el Congreso, dominado por la oposición derechista, otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial. Esta era la primera prueba de fuego del presidente Pedro Castillo, cuyo gobierno está en medio de críticas por la cercanía con la izquierda radical que tiene Bellido, quien también es muy cercano al secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Un estudio en Wuhan, en China, reveló que la mitad de las personas hospitalizadas por COVID-19 sigue teniendo problemas de salud después de un año. La investigación publicada en la revista The Lancet concluyó que la mayoría de los síntomas cesan dentro de un periodo de 12 meses, pero que muchas personas siguen experimentando al menos un síntoma de manera persistente. La ciudad brasileña Río de Janeiro exigirá vacunación contra el COVID al ingreso de diversos lugares. Para evitar el mayor avance de la variante Delta, a partir de septiembre, las autoridades pedirán un comprobante de inmunización al ingreso de gimnasios, estadios, cines, teatros, museos y conferencias, entre otros.
El gobierno de Haití ofreció unos $60.000 a quienes ayuden a dar con el paradero de 3 de los implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Estas 3 personas, quienes están fugitivas de la justicia, ocuparon distintos cargos dentro del gobierno de Moïse. Las autoridades haitianas aseguran que la investigación por el asesinato del mandatario es una prioridad absoluta y que la impunidad no puede seguir reinando. Después de comerciales en Pregunta Yamir, presidente del gremio de la CPS habla sobre la apertura de nueva etapa de vacunación. Muy buenas noches. 2 grandes temas hoy. Primero, la aceptación de su candidatura presidencial que comunicó hoy el exministro Alejandro Gaviria, quien acaba de renunciar a la rectoría de la Universidad de los Andes que venía ejerciendo. Y segundo, la escasez casi absoluta de vacunas. Entonces, les presentamos primero el mensaje que el señor Gaviria produjo para aceptar su candidatura a la jefatura del Estado. Voy a empezar con una confesión. Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Al mismo tiempo me ha gustado siempre resolver problemas concretos, entender una parte de la realidad y sacar adelante soluciones puntuales, proyectos. Estudié primero ingeniería y después economía. Mi vida de académico ha estado centrada en los problemas colombianos de siempre, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en fin, en las familias excluidas, las ilusiones perdidas y las vidas truncadas. Aspirar a la presidencia encierra, en mi opinión, una contradicción esencial. Implica un compromiso con el bienestar colectivo, pero revela al mismo tiempo una ambición por fuera de lo común, exorbitante incluso. Ser consciente de esa contradicción es importante. Hacerla explícita contribuye a la legitimidad y a la generación de confianza. Decidí ser candidato presidencial después de muchas reflexiones, de una reflexión larga, de muchas conversaciones con mi familia, mis amigos, algunos ciudadanos y mi conciencia. Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida incluso pueden ser unificadoras. Pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación, a juntar a quienes piensan distinto, a darle a nuestra sociedad un poco de esperanza, un poco de inspiración también. Liderar pasa necesariamente por cambiar los modos de pensamiento, por crear un sentido de propósito colectivo, compartido. Asumo este papel, difícil, bien difícil por cierto, como parte de una trayectoria vital. Recuerdo el llamado de mi papá a nunca tolerar la injusticia, la admonición de mis profesores de colegio a complicarse la vida, mi determinación cuando salí de Medellín después de un intento de homicidio, mis dudas sobre aceptar el Ministerio de Salud, mis temores existenciales después del diagnóstico de cáncer, los azares y las casualidades de la vida, en fin, que me han traído hasta aquí, hasta este momento, un momento complejo, difícil, de dificultades para nuestro país. Colombia, trágicamente tenemos que aceptarlo así, podría entrar en un tercer pico de violencia. Nuestros padres vivieron el primer pico, la violencia política de la primera mitad del siglo XX. Mi generación tuvo que vivir un segundo pico, que vino con la superposición de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. Una violencia alimentada en parte por quienes creían tener siempre la razón y justificaron y deshumanizaron a quienes pensaban distinto. Ahora nuestros hijos pueden sufrir lo mismo. En esta coyuntura crítica, en medio de la pandemia y una devastación social, tenemos que generar oportunidades para millones de jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia. He trabajado en estos temas por muchos años. Sé que el gobierno no va a resolverlos todos, pero sí puede desatar una fuerza transformadora. Debemos dejar atrás la idea absurda de que este país, de que Colombia es un fracaso sin atenuantes. Necesitamos quizás, tal vez, un relato esperanzador. Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo. El mundo de los seres humanos es algo que inventamos todos los días, dijo alguien alguna vez. Podríamos entonces entre todos, colectivamente, hacerlo diferente, hacerlo mejor.
El miedo y la rabia hacen parte de la política y de la vida, tenemos que reconocerlo así. Yo prefiero, sin embargo, otra emoción, más incierta tal vez, pero más constructiva. El sesgo por la esperanza, la invitación desde el discurso y desde el ejemplo a ser mejores. La valentía de luchar contra los poderes que impiden el cambio social. Mi visión de la política incluye 3 partes: el respeto como principio, siempre el respeto, el empoderamiento de la gente y la lucha contra la acumulación de poder, la lucha contra todos los poderes paralizantes. Si la conquista del poder implica agredir a quienes piensan distinto, el poder ya conquistado será estéril, terminará agotándose en sus propias contradicciones. Yo pude haber seguido en la universidad, en el mundo académico donde los problemas se abordan pacientemente, sin embargo decidí tomar esta decisión porque quiero hacer pedagogía democrática. La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas. La política, reitero, no tiene que ser cruel, no tiene que ser oscura. Quiero trabajar de la mano con las distintas comunidades de este país, un país definido por su diversidad y su diversidad cultural, una diversidad cultural que enamoró al mundo. Creo en la cultura como mecanismo transformador, creo en los libros que nos deslumbran, en la música que nos emociona, en el teatro que nos permite mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas, y en el cine y sus historias que nos hacen llorar y nos humanizan. Creo además que las empresas de nuestro país, el sector privado, está listo para cambiar, no quieren seguir en lo mismo, están listos para ser mejores, para construir otras historias, mejores historias. Los invito a todos y a todas a sumarse a esta idea. En fin, mi objetivo es liderar la construcción de un país más justo, más decente, más digno y más sostenible. Hace mes y medio viajaba yo a Santa Marta, iba a ver a mi mamá después de 1 año y medio de pandemia. Estaba emocionado, feliz por el reencuentro. Al salir del avión, un auxiliar de vuelo se me acercó y me entregó un mensaje escrito en una servilleta. Decía: con todo respeto me atrevo a escribir estas palabras a 25.000 pies de altura, porque hago parte de un grupo grande de colombianos que no vemos que el camino sea responsabilidad de un líder político. El cambio es responsabilidad de todos. Me llamo Pablo, entiendo lo difícil que debe ser tan solo plantearse la idea de gobernar a Colombia, pero debemos buscar juntos la forma de hacer de nuestro país un mundo mejor para todos. Gracias, Pablo. Colombia, estoy seguro, tiene futuro. Colombia tiene que tener futuro. Un abrazo a todos. Y ahora nuestro saludo es para el doctor Gustavo Morales, presidente de la ASEMI, que es la Asociación de EPS de todo el país. Doctor Morales, muy buenas noches. ¿No está en peligro el plan de vacunación por falta absoluta de inmunológicos? Yamil, buenas noches. No, yo no creo que esté en peligro absoluto. Evidentemente es un tropiezo, pero 2 cosas sobre eso. Una, es un tropiezo que ya hemos vivido en semanas anteriores, desde que empezó el plan de vacunación. De tanto en tanto tenemos que enfrentar esta circunstancia y lo hemos superado muy rápidamente, y el gobierno ya ha aprendido a tomar las medidas para que este tropiezo se supere rápidamente. Y 2, hoy en el puesto de mando unificado que lidera el Ministerio de Salud todos los viernes para hacer seguimiento con cerca de 700 líderes del sistema de salud sobre el plan de vacunación, el Ministerio entregó los resultados de un estudio muy contundente que revela que respecto de algunas vacunas, como por ejemplo la de Moderna, que está escaseando, la primera dosis da una protección realmente extraordinaria, mucho mayor de la que se pensaba hace unos meses, y por supuesto, ideal la segunda dosis, pero no pasa nada si esa segunda dosis se demora unas semanas en ponerse, y por eso la decisión de prorrogar esa segunda dosis a 84 días. La primera dosis da una extraordinaria protección, de modo que yo creo que las metas se van a cumplir y en la medida de lo posible sigamos vacunándonos. ¿Y qué pasa con AstraZeneca y Pfizer para la segunda dosis, que no hay?
Pues como le decía, no hay, pero pronto habrá, muy pronto habrá. Los ciudadanos tienen que estar pendientes de su EPS, del agendamiento, llamar, estar pendientes de lo que digan los alcaldes y las secretarías de salud en las distintas entidades territoriales. El problema más acuciante, Yamid, que hemos tenido esta semana, ni siquiera es con esas vacunas que usted menciona, es con la segunda dosis de Sinovac. Porque no llegó a tiempo, no llegó el cargamento de COVAX que estábamos esperando. Sin embargo, la primera dosis de Sinovac también da una muy buena protección en general y obviamente tan pronto llegue el nuevo cargamento, pues habrá que dispensarlo lo más rápido posible. Entonces, doctor Morales, para las personas que tienen ya la primera dosis de Moderna, de AstraZeneca, de Pfizer, de Sinovac, que no tengan angustia, que se puede prolongar ¿cuánto tiempo más la diferencia entre la primera y la segunda dosis, doctor Morales? Estamos pasando de un esquema de 3 semanas, que era el que había hasta ahora, a un esquema en que a la mayoría de las personas se les va a extender ese plazo hasta 84 días, especialmente con las de Pfizer y con las de Moderna, con la excepción de las personas que tienen comorbilidades o los mayores de 50 años, que esos sí se mantienen en el esquema de 3 semanas, de 28 días o 21 días, según sea la vacuna, que todos conocemos. Y mire, pregunta final, doctor Morales. ¿Se aplicará mañana vacunación para los mayores de 12 años o no? Acuérdese que la vacuna única que está autorizada para ese segmento de mayores de 12 a 15 es la de Pfizer. Entonces allí es muy importante que la gente vuelva a la disciplina de esperar la llamada de su EPS o contactar a su EPS para agendarse. Y la EPS no lo agendará si no hay vacunas. Entonces, para ese segmento de 12 a 15 no vale la pena ir a puestos de vacunación sin agendamiento porque hay un riesgo alto de que no haya vacunas. En ese segmento específico vamos a volver al agendamiento estricto con la EPS, que funcionó muy bien al principio, como usted lo recuerda. Es decir, para los mayores de 12 años, los padres de familia que esperen el llamado de su respectiva EPS. Que esperen el llamado de su respectiva EPS o en algunos casos pueden ellos llamar a que los agenden. Eso también funciona, pero en todo caso con agendamiento. No aparición espontánea en el puesto de vacunación, porque allí sí pues no va a funcionar la cosa. Exactamente, como por regla general, esperar el llamado o coger el teléfono y llamar para que lo agenden. Ok, estupendo, doctor Morales, muchas gracias por su amabilidad, muy amable. No, un abrazo, Yamid, a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes, igual televidentes. Gracias y invitación para que continúen aquí en Noticentro 1 CM.